momento que estamos en un estado de salud mental que realmente está muy bajo, eso puede crear estas consecuencias directas a nuestra salud. Ariana Grande, señores, sigue siendo el ídolo de millones de jóvenes en todo el mundo, pero muchos de ellos han empezado a preocuparse. ¿Por qué? Pues porque la cantante luce cada día más delgada. Tania Charri tiene más detalles de qué es lo que está pasando con Ariana. Adelante, Tania. Hola, desde Tania. Los Ángeles. Hola, chicas, ¿cómo están Después de ustedes? regresar Miren, Ariana Grande definitivamente sigue siendo una de las artistas más queridas, pero en los últimos tiempos hay cierta preocupación por su extrema delgadez. Muchos ya se preguntan, ¿es solamente un cambio físico o hay algo detrás? Aquí les tengo más detalles. Ariana Grande vuelve a estar en el centro de la noticia. La cantante ha generado preocupación entre sus seguidores debido a su notable pérdida de peso, algo que cada vez se hace más evidente. Las imágenes más recientes de la estrella del pop han desatado una ola de comentarios en redes y aunque Ariana ya ha abordado este tema en el pasado, asegurando que está saludable y que no se debe juzgar el cuerpo de las personas, la preocupación sigue latente. Ariana había dicho en el pasado, cuando lucía con más peso, en realidad no se encontraba en su mejor estado de salud. Sin embargo, muchos de sus fanáticos siguen cuestionándose si su delgadez es resultado del estrés, de la presión mediática o problemas de salud. Empezamos a notar, número uno, que perdemos la grasa y el soporte que tenemos en la cara, que en retorno se ve un poco más añejado uno. Cuando uno pierde bastante de peso rápido, también vemos la flacidez en el área de la mandíbula, el área del cuello, dependiendo de cuánto peso hemos perdido. Ariana ha hablado anteriormente sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión, condiciones que pueden afectar el apetito y el bienestar general. Además, su divorcio reciente de Dalton Gómez podría haber añadido una carga emocional adicional a su vida. Tanto la como la ansiedad, al momento en que entramos fuertemente en esto, pues muchas veces las cosas y la necesidad de comer se va desvaneciendo. Ya no queremos comer, ya no queremos hacer las cosas que nos gustan y mucho de esto llega a pegarle directamente a nuestro peso. Al momento que estamos en un estado de salud mental que realmente está muy bajo, eso puede crear estas consecuencias directas a nuestra salud. En sus recientes apariciones en eventos públicos, se ha visto sus costillas y sus huesos de los hombros muy prominentes, sus pómulos cincelados, lo que para muchos hace que se vea más demacrada que contorneada. Los expertos dicen que es habitual que una persona con bajo peso tenga las mejillas hundidas y una mandíbula pronunciada. La pérdida de peso tiene que ser despacio y también con ejercicio y tratamientos estéticos para poder prevenir que la cara se nos hunda y creen los pómulos un poco más pronunciados, igual que el mentón. Necesitamos grasa en nuestra cara para podernos ver más rejuvenecidos, pero otra vez con tratamientos estéticos y pérdida de peso despacio podemos prevenir esos problemas. Muchos también han citado su dieta vegana como una posible causa. Lo cierto es que Ariana le ha pedido a sus seguidores que no se fijen en su peso y que apoyen a las personas que tienen problemas mentales. Bueno, en Colombia hay un refrán muy popular que dice que nunca se tiene demasiado dinero ni se es demasiado flaco. Así que bueno, ahí les dejo a ustedes para que ustedes opinen si Ariana Grande está demasiado flaca o no. Regreso con ustedes. Gracias, Tania, pero esto yo creo que es un problema más Es que el mercado latino no sí puede estar, Raúl. No, pero yo creo que esto es un problema más serio, Lili. Yo creo que muchas de esta gente, y la gente no entiende esto, muchas de esta gente famosa tienen problemas de que tienen que ver al psiquiatra, ver a la nutricionista, problemas de... La gente piensa, no porque tiene mucho dinero, no tiene problemas. La gente que, como los artistas, son los que más problemas pasan en el mundo. Raúl. El que tiene que tener dos trabajos, que tiene que trabajar para poder sobrevivir, un trabajo en la mañana y un trabajo por la noche, no tiene tiempo de estar... Eso es verdad. Cuando tú ocupas la mente con otras cosas, no tienes tiempo para estar en eso. Nos también es una generación que está muy conectada a través de las redes sociales, que siente mucha presión y que no tienen la madurez. Yo creo que la generación nuestra nos volvíamos más maduros más temprano en la vida, pero ellos no. Ellos, o sea, como que están 10 años más tarde con la madurez. Pienso yo, y ahora no me vayan a decir horrores en las redes sociales, porque al final yo sí creo que es una generación, Raúl, y que
tiene demasiada presión. Pero no hicieron una campaña en las redes sociales que estaba de moda hasta hace un año atrás, que todo el mundo que estaba gordo estaba bien, que no se podía uno burlar de la gente que estaba gorda. Hasta que salió Ozempic y Mounjaro. Ahora Exacto. todo el mundo está flaco. Antes yo era la única flaca, ahora donde quiera que llego. Bueno, tú no estás tan flaca ya. Gracias. Pero bueno, yo tampoco estoy tan flaco tampoco. Pero de verdad, la gente decía, no, está bien estar gordo. Yo creo que Lili, toda esta gente, de verdad, y tiene razón, las redes sociales ponen una presión en la gente, porque el problema es que la mayoría de las cosas que tú ves en las redes sociales son mentiras. Son mentiras. Hasta muchos de los seguidores que tienen mucha gente, que tienen mucho, que son mentiras. Todo es Instagram versus todo es mentira. Entonces, es una cosa que mira la cartera que se compró, mira lo que hizo, mira el carro que tiene. Tú no sabes si ese carro se lo prestaron, tú no sabes si el avión se tira la foto en el avión y no es un avión de verdad. Si no puede comer porque tiene que pagar el carro. No, pero oye, muchas de esta gente se tiene una foto dentro de un avión privado y no es ni un avión privado. Tú lo has visto, que es un avión que rentan para la gente tirarse fotos. Es todo un paripé. Por favor, es una mentira la mayoría de las cosas que tú ves. No te digo que todo, que lo que pongamos yo en línea no sea verdad, pero muchas de las cosas que tú ves allí. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué le decimos a esta juventud? ¿Cuál es el secreto? Agradecer, despertarte y agradecer por lo poco que tengas, por lo que cuando tú agradeces, el resto. Gracias, Lili, por decirme lo mía a la juventud. Muchísimas gracias.